Hare Krishna, muy buenos días. Nama Om Vishnupadaya Krishna Presaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Prasharine Nirvisesa Sunyavadi Pashatya Deshatarine Shayatri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Abdvaita Gadavdare Rivasadi Gaura Bhaktarinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, reiterados, vamos a continuar con las lecturas y propuestas de reflexiones sobre algunos de los textos del trascendental Srimad Bhagavatam o algunas de las incontables y siempre maravillosas narraciones que abordan la temática de las relaciones placenteras, amorosas y leales que se realizan o que ocurren entre el Señor Supremo y sus fieles devotos o las almas que están completamente entregadas a Él en un estado de perfecta conciencia de Dios, desde un sentimiento también específico que es lo que le da el colorido distintivo y también el sabor a la relación. Es el sentimiento, no es el conocimiento filosófico intelectual, no es los diferentes procederes de reglas, regulaciones. Todo eso es necesario, pero todo eso es necesario para ir acondicionando a la criatura a lograr un acercamiento progresivo, real, experimentable a la personalidad de Dios. No solo a Dios. A Dios uno se acerca desde el primer momento, porque como Dios a fin de cuentas está manifestado a través de sus energías, acercándose a sus energías, uno de cierta forma está acercándose a Dios. Por tanto, Dios también se acerca desde el momento en que empezamos a tratar de buscarle, de estudiarle, ¿verdad? Diferentes formas. A Dios también se acerca a uno cuando está intentando hacer algún tipo de ritual prescrito por alguna cultura, algún tipo de adoración, algún tipo. También un acercamiento a Dios. Pero Dios es un término categórico, porque Dios es un término que simplemente lo incluye todo. Ahora bien, para que la potencia de sentimiento que la entidad viviente tiene en sí se desarrolle o manifieste, necesita un sujeto. No solo necesita una categoría que lo abarque todo, a la cual se le conciba como muy poderosa, presente en todo sitio, esto y aquello, sino que también se necesita un sujeto específico hacia el cual desarrollar determinados tipos de sentimientos en determinadas variedades, que es lo que le da colorido y sentido a la existencia. Una existencia sin sentimientos deja de tener colorido, deja de tener sabores, simplemente es existencia y nada más. Y cuando la ausencia de variedad en cuanto a coloridos y sabores de la existencia no está siendo experimentada por la criatura, entonces no puede hablarse de real felicidad. Puede hablarse de estabilidad, inmutabilidad, apacibilidad, todas esas cuestiones, conocimiento hasta cierta medida, pero no puede hablarse de felicidad, no puede hablarse de verdadero amor manifiesto. El amor manifiesto, la felicidad manifiesta y experimentable, la dicha, la plenitud de la vida en sí misma, necesita de la variedad y necesita del intercambio con algún tipo de sujeto. Entonces, ese entendimiento que trasciende la propia categoría Dios deja un poco atrás a esa categoría desde el punto de vista filosófico y se adentra en el Dios con personalidad, en la personalidad de Dios, y despierta en el que está buscándole, despierta una dimensión diferente del Señor.
De hecho, la categoría esa tan inaccesible de Señor Supremo que está allí, tan lejana, la cual muchos hablan de ella, pero está lejana porque a fin de cuentas es el Señor Supremo, yo soy la minúscula criatura, imagínate tú. Esa categoría se va diluyendo y va dando paso entonces a sentimientos un poco más cercanos, sentimientos teñidos por el color de una amistad. Por ejemplo, incluso en la tradición de Israel, Dios menciona a Abraham como su amigo. Menciona a Israel o Jacob como su siervo fiel, ¿verdad? Menciona a Jesús de Nazaret como su hijo. O sea, vemos que hay una diferencia entre la categoría Dios, simplemente el Dios para el pueblo en general, para aquellos que le buscan así lejanamente, a algunos que ahondaron, se acercaron a Dios como personalidad, como persona. Le comprendieron como tal y como tal comenzaron a establecer una relación palpable, viva, una relación verdadera con la personalidad. Esa relación, como hemos mencionado muchas veces y cualquiera puede comprobarlo si sigue el procedimiento adecuado con la sinceridad requerida, la buena compañía y la buena guía, y por supuesto la siempre presente misericordia de Dios, esa relación es comprobable, es cultivable. De hecho, toda criatura está llamada a dirigir sus pasos en sentido a esa relación. Es una relación que también va trascendiendo, nos ayuda a trascender el plano de conciencia material. Nos mantenemos en este plano, pero se van creando condiciones para ir despertando espiritualmente. ¿Qué significa esto? Para ir desarrollando conciencia de la naturaleza espiritual, tomar conciencia. Por ejemplo, una criatura no puede tomar conciencia de la naturaleza material ni quedar atrapada en sus actividades, a no ser que primero se vaya creando un prototipo específico, se vaya conformando el intermediario que va a ser utilizado para ese tipo de proceder, o sea, tomar conciencia material. Ese intermediario se llama cuerpo material y necesita todo un tiempo de conformación y ciertos elementos, requerimientos. En el caso de los seres humanos, el padre, la madre, que ocurra esto, que ocurra aquello, la conformación, que no haya problema en el camino de la formación de lo que llaman el feto, etcétera, etcétera. Cuando la maquinaria está completa, entonces viene el nacimiento, comienza a funcionar en cuanto a otros procedimientos como la respiración y estas cuestiones, y ahí empieza. La maquinaria está completa. Ya recibe los estímulos, ya da algunas respuestas que están diseñadas genéticamente, pero aún no tiene conciencia como tal. Entonces tiene un tiempo ahí de ajustar, por decirlo así, terminar de ajustar sus procesos y empieza a surgir poco a poco la conciencia. Es consciente de lo que le rodea, es consciente de cómo percibe las cosas, es consciente de las posibles respuestas que puede dar, es consciente. Es lo que se aspira un ser humano completamente consciente. Pero eso sucede gracias a que constantemente la naturaleza material, así como las demás criaturas también con sus diferentes cuerpos materiales, le van estimulando constantemente. Los sentidos o vías de captación de información de esa maquinaria están siendo estimulados constantemente, o sea, le están obligando, por decirlo así, a diseñar ciertos tipos de respuestas, así como diseñar y ejercitar ciertos mecanismos y ciertas potencialidades que ya tienen sí, pero están a modo de potencia. Lo mismo sucede con la conciencia espiritual. No se puede desarrollar conciencia espiritual, no podemos transitar hacia ella, a no ser que se vaya conformando por decirlo así también, la forma, la maquinaria adecuada.
mediante la cual uno desarrolla actividades y percibe también la riqueza y la existencia de la plataforma espiritual, o sea, la naturaleza espiritual o la energía espiritual del Señor. Para eso se necesita también todo un proceso, todo un mecanismo de conformación y después, de ejercitación paulatina, progresiva y adecuada, mediante la cual se va poniendo en funcionamiento esa maquinaria una vez esté completada. Se necesita de estímulo también espiritual. Pero esa maquinaria necesita de algo fundamental, que es la aceptación de a Dios como personalidad, de que hay una personalidad. O sea, el Señor tiene una personalidad y esa personalidad es conocible hasta cierto límite, es accesible, es relacionable, esa personalidad es ubicable, esa personalidad está constantemente incentivando actividades y está dando la oportunidad de intercambio amoroso, porque esa personalidad, también por decirlo así, se nutre de el amor que deriva en formas ilimitadas de las diferentes partes de sí misma, o sea, de las entidades vivientes. Concebir a Dios como personalidad. Ese es el salto más maravilloso y el salto definitivo que la criatura puede y debe dar en su camino de autorrealización o en su camino de la búsqueda de sí misma y de la búsqueda de su ubicación natural, de su puesto natural, de su puesto esencial. Entonces, por eso es importante los textos como el Srimad Bhagavatam. Lo que busca el Srimad Bhagavatam y textos semejantes de esta cultura o de otras culturas no es el acervo filosófico. Lo que busca el Srimad Bhagavatam es mostrar algunos aspectos de ese Dios con personalidad, algunos rasgos de su carácter, de sus formas de presentarse, de sus sentimientos, de sus tratos, algunos rasgos que nos vayan ayudando a ir pensando progresivamente y cada vez más, e ir aceptando cada vez más y desarrollando una fe cada vez más firme y profunda en la existencia de la personalidad de Dios. La personalidad de Dios. Y por tanto, cuando la fe aumenta en esa personalidad y se aceptan como ciertas las narraciones sobre esa personalidad y sus diferentes proyecciones o formas de manifestación, de acuerdo a las circunstancias, al tiempo, etcétera, etcétera, entonces va comenzando a desarrollarse un deseo de conocer a esa personalidad. Cuando uno escucha hablar de ciertas historias fabulosas, atractivas, de diferentes tipos de carisma que se manifiestan, de tratos muy jubilosos, incluso historias heroicas para los que les gusta el heroicismo, historias románticas para los que les gusta el romanticismo. El Señor manifiesta a través de su personalidad en todo contexto y tipo de historia para que todo tipo de tendencia o personalidad pueda sentirse atraído a Él de alguna manera, entrando en concordancia con sus propias características. Entonces, cuando usted escucha una serie de historias que le resultan atractivas y tienen al mismo protagonista asumiendo diferentes papeles, pero es el mismo protagonista, y ese protagonista se muestra fuerte, atractivo, bello, interesante, inteligente, famoso, dichoso, afortunado, se muestra cariñoso, se muestra dócil, se muestra artista, se muestra valiente. Y usted va encontrando cualidades que son aquellas que a usted le resultan atractivas desde su punto de vista específico como individuo. Y usted va desarrollando fe en que todas esas historias son ciertas, son reales. De hecho, algunos tienen esa cualidad de irlas un poco experimentando en cuanto las escuchan o las leen. Entonces eso inevitablemente lo va a llevar a usted al desarrollo de un gusto, de una atracción por el protagonista, por las propias historias y el protagonista. Usted va a querer escuchar más, usted va a querer leer más, usted va a querer conversar más sobre esos asuntos y va a querer incluso preguntar más.
A tal punto que si usted tiene alguna vocación, por ejemplo artística o cuestiones así, va a comenzar a tratar de reflejar eso que va escuchando. En sus pinturas, en sus dibujos, en sus canciones, en su música, en la preparación de diferentes platillos, en lo que sea. ¿Verdad? Eso ocurre porque hay una fe, cierto grado de fe, en que lo que se está escuchando sobre ese alguien es real. Si ese grado de fe no está, entonces lo que se escucha simplemente se va a asimilar como simple mecanismo que algunos pueblos y culturas utilizaron para engañar al ser humano o para traerlo a una forma más pacífica, para que no fuera revoltoso, para que no fuera ladrón, y se va a quedar allí. Ciertos mecanismos creados por el propio ser humano. Cuando una persona, un ser humano específico piensa así, entonces está en una etapa muy lamentable de la existencia, porque toda su inteligencia en absoluto está siendo cautivada por la niebla material, ¿verdad? Y desde ese punto de vista y desde esa plataforma o tipo de conciencia, no puede el ser humano desarrollar ni alcanzar todas sus potencialidades. Por eso también la oración es importante. La oración personalizada a un Dios de personalidad, al Señor Supremo, pero a su personalidad, dirigida a su personalidad, porque nos va ejercitando en su localización, nos va ejercitando en la localización y existencia de una referencia identificable, y no de algo ahí a lo cual se le ora, que no se puede localizar, no se puede pensar en sus cualidades, en sus características, ni siquiera en sus actividades. Si acaso se pensara en ellas, se les tiene como algo que se manifestó momentáneamente ya. Pero a diferencia de la personalidad material, la personalidad de Dios no manifiesta sus cuestiones momentáneamente. Siempre las está manifestando todas al mismo tiempo, en diferentes circunstancias, pero todas al mismo tiempo. Lo que ocurre en planos de conciencia diferentes, de acuerdo a los planos de conciencia donde aquellos que están recibiendo el beneficio de participar de ella estén ubicados. Pero todas están ocurriendo siempre. Srimad Bhagavatam, las historias, narraciones que avivan en el corazón de la humanidad la existencia de una personalidad de Dios, a quien en este caso acá llamamos por varios nombres de acuerdo a la manifestación específica, pero que utilizamos, según el Srimad Bhagavatam, como referencia esencial el nombre de Krishna para denotar el atractivo indiscutible de esa personalidad. Eso significa Krishna, la cualidad o aspecto de supremamente atractivo que tiene la personalidad de Dios, y esto se debe a que tiene incluido en sí mismo o integrado en sí mismo a todas las maravillosas cualidades en su estado original, todas las que puedan existir. No puede existir ninguna cualidad en el mundo material, no puede existir nada a no ser que sea un reflejo o un intento de reflejo de lo que existe en el plano espiritual. Claro, en ese reflejar, como el reflejo ocurre hacia un lugar, después de ese lugar se refleja a otro, esos otros son los mecanismos intermediarios de manifestación. Siempre ocurre o va a ocurrir la distorsión, a veces más ligera, menos grave y a veces más grave de la realidad. Lo mismo pasa con los sentimientos, con las emociones, las actitudes, las relaciones, las atracciones, todo, los gustos, los placeres. Todos en este mundo material son reflejos de algo que existe en el mundo espiritual, pero en su estado original y puro. Todo. No puede existir nada. Realmente, Brahma, el creador y las criaturas, no pueden crear nada, absolutamente nada. Brahma lo que hizo fue comenzar a reproducir de la mejor manera posible aquello que él vio, gracias al vistazo misericordioso que el Señor le dejó echar, por decirlo así, a un fragmento del plano trascendental o espiritual. Shum así, y aquello lo impresionó tanto
tan hermoso, tan bueno, que ya tuvo una referencia para comenzar la creación, movido por la inteligencia que el propio Señor despertó en él desde su corazón. El mundo material, explican los grandes acharyas, es el reflejo desvirtuado del mundo espiritual. Reflejo desvirtuado. Aún las cosas más fieles que hay en este mundo no son completamente fieles al modelo original, ni son tampoco el modelo original, pues reflejo significa algo diferente al modelo, ¿verdad? Que toma como punto de referencia el modelo, pero que necesita de una superficie reflejante para existir, pero en verdad no tiene existencia propia, porque sin superficie o sin modelo no puede haber reflejo. Por tanto, también el reflejo va a depender de las características y cambios que sucedan en esa superficie en específico. Son temas apasionantes y hay que, con la mente tranquila y sin prejuicios, sin predisposiciones, un poco uno abrirse a ellos. Pero el punto clave es la comprensión creciente de la existencia de una personalidad en el Señor. Una personalidad que es lo que le permite todas las funciones, es lo que le permite ser atractivo. Un Dios sin personalidad no es atractivo. Y una personalidad sin cualidades no puede existir. Una personalidad sin comportamiento tampoco puede existir. Una personalidad sin conocimiento tampoco puede existir. Porque precisamente la personalidad es una construcción, por llamarlo así, o la capacidad de coordinar todas esas cuestiones, incluso otras muchas más complejas. Es lo que le da el colorido y lo sorprendente a la personalidad. Por tanto, aceptar que hay una personalidad en Dios es aceptar también que hay una serie de cualidades, hay una serie de capacidades, hay una serie de potencias, hay una serie de todo que se combinan y recombinan maravillosamente, movidas todas por el amor puro para dar o mostrar a ese Señor en forma cognoscible y en forma también relacionable. El último texto leído, Maharaj Parishi, después de que la personalidad del Dharma le había comentado diferentes cosas sobre cómo es imposible identificar realmente la causa del sufrimiento, y le dice que algunos filósofos dicen esto, dicen aquello. Entonces Maharaj Parishi concluye que sin lugar a duda esa que está hablando, o sea, el toro ese, la forma del toro, es la personalidad de la religión, tiene el conocimiento religioso perfecto y le dice incluso que eso lo manifiesta cuando actúa de acuerdo al principio de que aquel que identifica al que hace cierto tipo de crimen o identifica a un supuesto culpable, entonces de alguna forma también tiene al culpable en sí mismo, o las cualidades del culpable están en sí mismo, porque de otra forma no podría identificarlo. El último texto entonces decía: así pues se concluye que las energías del Señor son inconcebibles. Nadie puede medirlas ni mediante la especulación mental ni mediante la manipulación de palabras. La forma en la que actúan o por la que actúan, bajo la que actúan, las energías del Señor son inconcebibles. No puede la mente limitada por los sesgos de su conocimiento material y sus paradigmas materialistas entender. Nadie puede entender desde esta plataforma de conciencia cómo actúan las energías de la personalidad de Dios. Nadie puede entenderlo, y por eso se lanzan teorías y empiezan a decir, y ahí vienen las clasificaciones, que si fue justo Dios en este caso, que si no fue justo, y todas esas cuestiones absurdas porque no tienen base. No se puede entender. Ni la especulación mental, ni la palabrería, ni la filosofía, nada puede realmente entender.
Una vez Chaitanya Mahaprabhu, el avatar dorado, estaba estableciendo una conversación, un diálogo que duró varios días, muy gustoso, muy feliz, con un devoto puro. Y este devoto puro era muy conocedor de todas las cosas peculiares y profundas concernientes al Señor, al servicio al Señor y a las relaciones personales e íntimas del Señor, o sea, los tratos amorosos que Él tiene con las almas puras, desde diferentes sentimientos hasta llegar a la plataforma más profunda del sentimiento de amor conyugal o entrega total hacia el Señor, que la propia potencia de placer o de amor por Dios manifiesta a la perfección en la forma, según la cosmología védica, de Radharani. Radharani es la potencia de amor, potencia de placer de Dios, que personificada tiene la forma, una forma femenina muy hermosa, muy jovial, y es experta en satisfacer todos los deseos del Señor, o sea, en darle placer continuo, pleno y creciente a la maravillosa y siempre atractiva, hermosa personalidad de Dios. Y ese intercambio de placer es lo que da o es el punto de partida del verdadero placer en toda la creación espiritual y material. Sin esa relación activa, constante y creciente entre la potencia de placer y el Señor, o sea, el Señor y su potencia dadora de placer, no hubiera posibilidad de experimentar felicidad en ningún sitio, ni siquiera en el mundo espiritual. Porque la felicidad que se experimenta en el mundo espiritual no es más también que una derivación de esa felicidad inicial o primera. El intercambio amoroso, afectivo, entre la potencia de amor del Señor y el propio Señor, que es el disfrutador de esa potencia. Ese es el punto esencial de Ananda. Ahí surge Ananda. El Señor, por su misericordia, siempre está manifestando su potencia de placer, siempre está manifestando su capacidad de disfrutador. Y esto lo hace posible mostrándose también o dándose a conocer como dos, Él y su energía de amor. Él en su forma original de disfrutador, su energía de amor en su forma original de dadora de disfrute, y el maravilloso intercambio entre ambos, que siempre es renovado y nunca es el mismo, y aún así siempre es perfecto y no tiene límite. De ese intercambio deriva una dulzura incalculable e indescriptible que los expertos, gracias a la pureza perfecta de su alma y al enamoramiento perfecto que han desarrollado por ese Señor, pueden saborear. Y debido a que no hay otro sabor, no hay ninguna otra experiencia que se le pueda asemejar en dulzura y atractivo a esta experiencia, entonces ellos quedan completamente cautivados y su único deseo es cooperar de alguna forma a que ese intercambio ocurra y ocurra y ocurra una y otra vez, siempre y eternamente. Ese es el trabajo de las almas verdaderamente autorrealizadas en la comprensión más íntima y profunda del Señor. De ahí parte todo. De ahí parte todo. Esa es la comprensión más íntima de la personalidad del Señor, así como la comprensión más íntima de el amor por Dios en su perfección y en su éxtasis más maravilloso, así como también de la personificación de ese amor. Pero, repito, no es posible llegar a esa comprensión, no es posible algo más que llegar a ella, acceder a ella. Acceder significa vislumbrarla, disfrutar de ella, participar, sentir deseos de contribuir a ella. No es posible eso si antes uno no va comprendiendo que hay una personalidad perfectamente detallable, perfectamente describible, perfectamente adorable desde todas sus cualidades, desde aquellas que van del
las vibraciones de su nombre, siempre tan maravilloso, hasta aquellas que van a su maravillosa forma, atractiva forma, delicada forma, aquellas que van a sus cualidades externas y a sus cualidades también como personalidad en sí, aquellas que van incluso a las actividades que está desarrollando siempre, atractivas también, y aquellas que describen o conforman la morada donde se desarrollan dichas actividades. Todo el mundo espiritual está diseñado para avivar esa relación entre el Señor y su potencia de placer, para que el Señor sea siempre más feliz, aunque ya Él es siempre feliz, sea siempre más feliz. Esto es un misterio que en el cual debemos reflexionar profundamente. O sea, no solo la palabra Dios es una categoría filosófica, sino que tiene una personalidad. Dios tiene una personalidad y es con la cual la entidad viviente se puede relacionar y desarrollar diferentes tratos cariñosos y de servicio hacia Él. Sin meditar y reflexionar en ese asunto, entonces nuestro camino de crecimiento espiritual siempre se queda a medias, siempre se queda muy limitado y nunca podremos desarrollar verdadera atracción ni verdadero amor por Dios. Que la gracia y el amor de nuestro Señor siempre nos acompañe y nos permita de alguna forma dejar atrás la búsqueda intelectual de Dios y comenzar a buscar su personalidad, su identificación real y poder establecer con Él una relación de intercambio amoroso y cariñoso. Hare Krishna, buen día, y estoy terminando la llamada. Shri Krishna Govind Hare Murari, He Nath Narayan Vasudeva, Pitu Mat Swami